Muy buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros darle la bienvenida al webinar Equidad de Género como factor clave para la reactivación. Mi nombre es Fernando Campo, yo soy el decano de la Universidad LIT. LIT University es una universidad de educación superior que tiene el compromiso de contribuir a la difusión de conocimiento que pueda llevar a la toma de decisiones de política pública basada obviamente en datos y a la formación también de opinión pública que sea crítica y reflexiva. El panel en modalidad virtual, en el que vamos a tener el día de hoy, lo que busca es apoyar un programa de eventos académicos que la universidad está realizando durante este año en torno a los retos que enfrenta la sociedad costarricense y la región en medio de la pandemia del COVID-19. ¿Qué buscamos con este conversatorio? Básicamente, lo que andamos explorando es la correlación entre la equidad de género, justicia y paz social para generar mejores indicadores sociales, para mejorar el rendimiento de las empresas, para lograr mayor rentabilidad, productividad y eficiencia. La equidad de género es una apuesta ganar-ganar para la sociedad. Y la crisis es sin duda una excelente oportunidad para plantear caminos que nos lleven a esa meta. Es claro que las estadísticas reflejan no solo parte de los retos que enfrentan las mujeres, sino que también desnudan una situación de inequidad inaceptable que en esta coyuntura de la pandemia del COVID-19 solamente tiende a profundizarse. Por ello, diversos organismos internacionales han advertido que esta crisis sanitaria y económica está teniendo un impacto mucho mayor por parte de las mujeres. Así que la pregunta que queremos hacernos esta tarde con este webinar y que buscamos responder es: ¿qué puede hacer el Estado y la sociedad para proteger a las mujeres de los efectos de esta crisis? Y una vez superada, cosa que es muy importante, ¿qué podemos hacer para que haya una mayor equidad de género? Con estas palabras introductorias, quiero darle la palabra a la profesora Abril Gordienco, quien es consultora en políticas públicas y que tiene una amplia trayectoria en todos estos temas. Muchas gracias desde ya a todos los panelistas y Abril, un placer tenerlas con nosotros el día de hoy. Buenas tardes, muchas gracias Fernando. Gracias a la audiencia que nos acompaña hoy y en especial muchas gracias a nuestras distinguidas y distinguidos panelistas, a quienes presentaré dentro de unos minutos, pues haré una breve introducción. Como mujer profesional con un interés particular en las políticas públicas, aprecio la oportunidad que nos da Lead University de profundizar en un tema que, si bien es clave tanto para el desarrollo inclusivo como para el crecimiento económico de los países, a menudo es soslayado en las decisiones de política pública. La equidad de género forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU para el año 2030. En tiempos pre-COVID, empoderar a las mujeres era considerado un imperativo socioeconómico y la crisis sistémica causada por la pandemia y el mayor impacto que está teniendo sobre la población femenina ha visibilizado aún más la urgencia de hacerlo. Las mujeres conformamos la mitad de la población global, tomamos el 80% de las decisiones de compra en el mundo, pero solo el 52% participábamos en el mercado laboral antes de la pandemia, generando menos del 40% del Producto Interno Bruto Mundial. Lamentablemente, la recesión que ya ha iniciado, que se pronostica, empeorará aún más las condiciones de vida de las mujeres y sus familias. Concretamente, en Costa Rica, el desempleo ha aumentado en los últimos meses y el de las mujeres alcanzó un 20.8%, mientras que el de los hombres llegó a 12.2%. Diversas investigaciones señalan que una mayor equidad entre mujeres y hombres hace a las economías más resilientes, produce mayor crecimiento económico y mayor progreso social. Un estudio del Fondo Monetario Internacional del 2019 muestra que cerrar las brechas en los países con mayores inequidades en las tasas de participación laboral podría incrementar el Producto Interno Bruto en promedio un 35%, del cual entre 7 y 8 puntos porcentuales corresponden a aumentos de productividad gracias a la diversidad de género.
Según datos del BID, la reducción de la pobreza que experimentó América Latina en los primeros 14 años de este siglo se debió en buena parte al aumento de los ingresos de la población femenina a través de su incorporación al trabajo remunerado. Se ha comprobado que las mujeres invierten más en alimentos, atención de la salud y educación para sus hijos que sus pares masculinos. Esto a su vez reduce la transmisión intergeneracional de la pobreza. Los hogares jefeados por mujeres solas están más expuestas a riesgo de pobreza, por lo que invertir en ellas tiene particular impacto en la reducción de pobreza. Por otra parte, dentro de las empresas, la mayor presencia femenina en los niveles de toma de decisiones ha demostrado tener un retorno sobre la rentabilidad de más del 40%. Es decir, hay una correlación entre el desempeño de las empresas y la participación de mujeres en roles de liderazgo. Promover la equidad de género es, como decía Fernando, una apuesta a ganar-ganar para las mujeres, para las empresas y para la sociedad. Por ende, incorporar más mujeres al trabajo es una de las soluciones más poderosas para reactivar la economía y salir de la crisis, en especial para países como Costa Rica, que tienen un significativo bono de género. A través del diálogo de hoy exploraremos las particularidades de la situación de las mujeres dentro de la economía latinoamericana y costarricense. Hablaremos de su aporte al crecimiento, de las brechas y de las barreras sociales, culturales y económicas que enfrentan y que inciden en la inequidad. ¿Cuáles políticas pueden disminuir las brechas? ¿Cómo potenciar su incorporación a la economía, así como su desarrollo integral? Hablaremos también de la importancia de los datos para medir el impacto y para diseñar iniciativas inclusivas, de la tecnología como habilitadora de la reactivación económica, de buenas prácticas organizacionales y de los beneficios de tener más mujeres en roles decisivos en las organizaciones y las empresas. Para conversar sobre todo esto, presentaré ahora a los panelistas de este webinar. La señora Beatriz Piñeres es especialista de la Comisión Interamericana de Mujeres de OEA, a cargo del área de empoderamiento económico, transversalización de género y fortalecimiento institucional para integrar la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres. Leonardo Merino, máster en Ciencias Políticas, es el coordinador general de investigación del Programa Estado de la Nación de Costa Rica. Paola Bulgarelli es la directora de proyectos estratégicos de CINDE, la Agencia de Promoción de Inversiones de Costa Rica, graduada del programa de la Casa Blanca para el Desarrollo Global y la Prosperidad de la Mujer, y es miembro del panel de expertos del Centro para la Inclusión Global. Ineke Gessing, que es administradora de empresas y es la gerente de operaciones y mercadeo de Microsoft para Centroamérica y la gerente país de Microsoft para Costa Rica. Cada panelista expondrá durante alrededor de 12 minutos, luego esperamos contar con unos 20 minutos para preguntas y respuestas y 1 minuto de cierre para cada panelista. Muchas gracias por acompañarnos y en primer lugar le cedo la palabra a doña Beatriz Piñeres. Muchas gracias, Abril, y gracias a Leeds University por esta invitación a la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA a participar en este interesante panel. A mis colegas panelistas, Ineke, Paola y Leonardo, un saludo virtual especial y es un honor compartir este espacio con ustedes. Desde la CIM abordaremos la visión internacional sobre la igualdad de género para la reactivación económica, el crecimiento de nuestros países y la vida post-COVID. Anterior a la actual crisis, más de 100 millones de mujeres en las Américas eran parte de la fuerza laboral. La brecha de género en la participación laboral en la América Latina y el Caribe es de las más altas del mundo. Y a pesar de los avances en la participación laboral femenina en los últimos 50 años, en los que ha llegado hasta un 58%, aún se encuentra muy por debajo de la masculina, que es cerca del 82%. Cifras de la OIT indican que las mujeres representan el 60% de la fuerza laboral en la economía informal, en trabajos de baja productividad o en trabajo doméstico. Y 9 de cada 10 mujeres en la economía informal no tienen acceso a seguridad social. Esta situación crea un ciclo de pobreza en las mujeres que se extiende a la edad adulta y quienes se ven en situación de dependencia de sus parejas o familias por falta de acceso a los beneficios de la seguridad social. Con relación al tema del trabajo del cuidado y del hogar no remunerado, anterior a la crisis del COVID, las mujeres realizaban el 75% del trabajo del cuidado no remunerado, es decir, hasta 8 horas diarias, en comparación con un máximo de 2,4 horas diarias en el caso de los hombres.
Esto se explica por la construcción social de género, que asigna los roles reproductivos y del cuidado a las mujeres y que tienen un profundo impacto en la participación laboral de las mujeres y su aporte al sector productivo y a la vida pública. Otro de los temas importantes con relación a las brechas de género en el mundo del trabajo se relaciona con las carreras de las ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. El Global Gender Gap Report de 2018 indica que a nivel mundial solo el 22% de profesionales en el campo de inteligencia artificial son mujeres. Esta cifra ha sido constante en los últimos años y no presenta una tendencia positiva hacia el futuro. El BID, en su informe sobre el futuro del trabajo en América Latina y el Caribe, publicado en octubre pasado, resalta que la alta segregación educativa y laboral en nuestra región contribuye a que haya una clara diferenciación en las tareas y habilidades entre hombres y mujeres. Finalmente, y relacionado a lo anterior, tenemos el tema de la representación de mujeres en cargos directivos y de liderazgo. Según el informe del World Economic Forum sobre las brechas de género en el mundo, solo 10 países tienen más de un tercio de mujeres en las juntas directivas de empresas. Ninguno de estos países se encuentra en nuestra región. El país con la más alta representación en Latinoamérica es Colombia, solo con un 15%. Todos los demás países de América Latina están por debajo del 15%. Este es solo un indicador para demostrar la falta de presencia de mujeres en la toma de decisiones en el sector privado. Persiste también la situación de los techos de cristal, sin la posibilidad de que las mujeres logren llegar a cargos directivos y de liderazgo en igualdad de condiciones. Si anterior al COVID la situación de las mujeres era precaria, la actual crisis solo ha exacerbado las brechas y la precariedad de las mujeres en la vida económica y productiva. La emergencia derivada del COVID está provocando impactos específicos sobre las mujeres y profundizando las desigualdades de género existentes en todos los ámbitos de la vida privada y pública. Como dije anteriormente, las mujeres son más pobres que los hombres y en consecuencia de esto están sintiendo los efectos de manera diferenciada en el ámbito económico, en el mercado del trabajo, que está segmentado por género. Bajo el COVID y a partir de las medidas de distanciamiento físico, se han desencadenado transformaciones muy rápidas y severas en la organización de las familias, de los mercados laborales y de los servicios sociales. Todos los países de América Latina han experimentado en algún grado la paralización de las actividades económicas. Esta situación ha presentado una particularidad que no se ha visto en crisis anteriores. Las demandas de cuidado dentro del hogar se incrementaron de manera exponencial y esto ha recaído principalmente en las mujeres. Si anterior a la pandemia las mujeres realizaban el 75% del trabajo del cuidado y del hogar, en tiempos de pandemia esto se ha aumentado exponencialmente. Un estudio elaborado por el Boston Consulting Group, publicado por el New York Times, muestra que en Estados Unidos las horas semanales dedicadas a los cuidados desde el ámbito doméstico pasaron de 30 a 59, se duplicaron, con las madres dedicando 15 horas más en promedio que los padres. Esta tendencia se extiende también a los países de Latinoamérica, donde las mujeres dedicamos muchas más horas que los hombres a las tareas del hogar y se ha producido una profundización de la distribución desigual del trabajo del cuidado no remunerado dentro de los hogares. Esto afecta sustancialmente el trabajo remunerado de las mujeres. Tenemos por un lado la situación de mujeres quienes tienen la opción de teletrabajar. No pueden dedicar las horas necesarias para poder llevar a cabo su trabajo debido a las obligaciones de cuidado. Esta situación no solo afecta su permanencia en el empleo, sino también la posibilidad de progresar en su carrera, de poder llegar a puestos directivos y de liderazgo dentro de sus empresas. Esto exacerba las brechas existentes relacionadas con salarios, puestos de liderazgo y mujeres en cargo de toma de decisiones. En un segundo grupo tenemos las mujeres que tienen trabajos más precarios, informales y por días, sin la opción de trabajar desde casa. Estas mujeres se han visto en la necesidad de dejar estos trabajos por la ausencia de opciones de cuidado. Ahora deben quedarse en casa, sin empleo, sin ingresos, en una situación de dependencia económica. La OIT señala que el 78,4% de los hogares monoparentales están encabezados por mujeres que asumen las responsabilidades económicas y de cuidado de sus dependientes. Una tercera situación es de la de las mujeres en la primera línea de atención, quienes deben continuar exponiendo sus vidas y las de sus familias sin la protección y garantías de seguridad. Según datos del BID, en la región, la mitad del personal médico y más del 80% del personal de enfermería son mujeres. Sin embargo, son una minoría en los cargos de toma de decisión y enfrentan una brecha salarial del 28%.
Buena parte de estas trabajadoras no pueden fácilmente atender sus responsabilidades laborales debido a las obligaciones familiares derivadas del cierre de escuelas o deben desplegar complejas estrategias familiares para poder atender ambas responsabilidades. Ahora, otro asunto importante es resaltar el tema de la segregación ocupacional de género, que es la concentración desproporcionada de mujeres en cierto tipo de ocupaciones y de hombres en otras, lo que exacerba las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Las mujeres están mayormente concentradas en trabajos de servicios, educación, alojamiento y turismo. Esto no solo representa sectores menos especializados y con salarios más bajos, sino que en la actual crisis son los sectores que se han visto más afectados. Las mujeres han sufrido desproporcionalmente el recorte de empleos y se ven mayormente afectadas por el desempleo. Habiendo descrito este panorama, quisiera enfocarme ahora en algunas propuestas que desde la CIM hemos realizado. La CIM preparó un documento donde presentamos información y argumentos sobre los impactos, retos y acciones para desarrollar políticas que respondan a las necesidades diferenciadas de la población. En particular, el tema de los cuidados y la participación de las mujeres en la economía, hemos presentado una serie de argumentos y consideraciones para que se tomen en cuenta en la toma de decisiones relacionadas con la pandemia y en el diseño de políticas públicas. En primer lugar, resaltamos la centralidad del tema del cuidado. Es importante promover la corresponsabilidad social del cuidado y garantizar que las responsabilidades del hogar y del cuidado no signifiquen un retroceso en la participación laboral de las mujeres. El cuidado es colectivo. Sin embargo, las normas sociales de género atribuyen el rol del cuidado a las mujeres, lo cual perjudica su participación en el mercado laboral, amplía la brecha salarial y limita su acceso al empleo de calidad. Un ejemplo, el virus del ébola demostró que las cuarentenas reducen significativamente las actividades económicas y de supervivencia de las mujeres, y su capacidad de resiliencia posterior a la crisis cuando se levantan las medidas preventivas es mucho menor, lo que llevó a una profundización de las desigualdades de género en la situación post-ébola. Para evitar que se dé nuevamente esta situación, el tema del cuidado se debe abordar integralmente desde el Estado, el sector privado y las familias para que las mujeres tengan la capacidad de retomar su actividad económica y remunerada una vez se reactive la economía. Las medidas deben ir más allá de abordar la inmediata crisis de los cuidados. Como he mencionado anteriormente, la asignación de la responsabilidad del hogar a las mujeres es una construcción social de género. Y para poder balancear igualitariamente las tareas del hogar entre hombres y mujeres, es necesario producir cambios profundos en esta construcción social. Es por esto que es importante pensar en medidas a largo plazo que apoyen el involucramiento de los hombres en las tareas del hogar. Un estudio del economista alemán Markus Tamm demuestra la significativa relación que existe entre licencias de paternidad y el tiempo que los padres dedican a los hijos y a la equitativa distribución de las tareas del hogar. El estudio demuestra que esta relación permanece una vez ambos padres regresan al mercado laboral y aborda la importancia del involucramiento de los padres en los primeros meses de vida del bebé y su relación a la reorganización de los roles de género dentro del hogar. Medidas que aborden esta situación pueden facilitar la reincorporación de las mujeres al mercado laboral, su aporte a la economía y reducir también las brechas de género. En segundo lugar, es imperativo promover que en el periodo de reactivación económica las mujeres puedan volver al mercado laboral en igualdad de condiciones y no se tengan que ver en la difícil situación de quedarse en casa ante la ausencia de un sistema de cuidados. No podemos permitir que el quédate en casa se extienda más allá del periodo de confinamiento para las mujeres. Los efectos de quedarse en casa solo se verán en el momento que los países empiecen a retomar la vida pública y la foto del regreso a la vida pública no puede ser masculina. Hay datos que evidencian el importante aporte que hacemos las mujeres al crecimiento económico de los países. Justo anterior a la crisis, como comentó Abril, se calculaba que cerrar las brechas en las tasas de participación laboral entre hombres y mujeres agregaba hasta un 35% al PIB. Además, hay sectores que son principalmente ocupados por mujeres y su participación es indispensable para la economía y la reactivación. ¿Qué pueden hacer las empresas para facilitar esto? Continuar promoviendo el teletrabajo, considerar horarios flexibles que permitan balancear las responsabilidades del hogar y del cuidado ante la posible extensión de cuarentenas y cierres. Extender esta flexibilidad no solo a mujeres, sino también a los hombres. También se pueden crear incentivos para las empresas que faciliten la reincorporación de las mujeres al mercado laboral y en igualdad de condiciones que los hombres. Es importante también abordar el cierre de brechas salariales y el tema del techo de cristal.
La participación de las mujeres es parte integral de la reactivación económica y por tanto es necesario cerrar las brechas que evitan la participación, contribución y aporte del talento de la mitad de la población. Un estudio del Banco Mundial nos demuestra que hay 17 países en la región que no cuentan con legislación relacionada con la igualdad de remuneración. Muchos datos demuestran la relación que existe entre la participación de las mujeres en el mundo laboral y el crecimiento en los ingresos de los países. Ante la situación de reactivación económica post-COVID, el aporte de las mujeres es un acelerador para la reactivación. Es importante también favorecer la movilidad de las mujeres hacia posiciones de toma de decisión y poder contar con medidas que promuevan el liderazgo de las mujeres en los puestos de toma de decisión de las empresas. En tercer lugar, debemos trabajar para promover el talento de las mujeres, su capacitación y preparación para los trabajos de la cuarta revolución industrial. El mayor desafío para el cierre de la brecha salarial a futuro es la subrepresentación de las mujeres en los campos y los sectores STEM. Finalmente, con relación a las mujeres que se encuentran en situación de mayor precariedad y vulnerabilidad, el Estado debe disponer de medidas inmediatas de alivio económico, asegurando el principio de no discriminación y con acciones afirmativas para asegurar que las mujeres no se queden atrás. Esta situación de precariedad económica debe ser central en las políticas fiscales y económicas para mitigar la pobreza, apoyar el sector informal, brindar alivios crediticios y otros alivios fiscales. Medidas afirmativas también deben estar dirigidas a quienes emplean mujeres, a mujeres empleadoras y a quienes generen encadenamientos con empresas de mujeres. Es importante pensar en reformas jurídicas y regulatorias que incrementan la igualdad de oportunidades a las mujeres para poder alcanzar economías más exitosas, mayor participación laboral de las mujeres y mejores resultados a nivel de desarrollo de los países. Desde la CIM resaltamos también que el éxito de la reactivación económica es un trabajo colectivo, desde el Estado, la empresa privada y la población en general. Y la participación de las mujeres, quienes somos la mitad de la población, es fundamental para la reactivación y para la recuperación económica de nuestros países. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar la perspectiva de la CIM en este importante panel. Muchísimas gracias, Beatriz. Es una perspectiva muy importante y queríamos iniciar precisamente el panel con una perspectiva regional, pues porque obviamente no somos un país desconectado del mundo, sino que todo lo que ocurra en nuestra región y en el mundo nos afecta, nos impacta y quién mejor que usted para proveernos esa perspectiva. Ahora vamos a escuchar a don Leonardo Merino con su perspectiva de parte de las investigaciones que ha llevado a cabo el programa Estado de la Nación. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, sí, me escuchan y ven la presentación. Bueno, para sumar a esta introducción, primero un saludo y muchas gracias por la invitación, un saludo a las compañeras panelistas. Yo lo que voy a contar es los resultados de lo que el Estado de la Nación ha publicado recientemente sobre el tema de las brechas de género y tratar de ponerlo un poquito en perspectiva del contexto en el que estamos. Primero, importante plantear como introducción que para nosotros es claro que estamos ya en un contexto de muchas inequidades en el país, en términos globales, no solamente de género, y que las brechas de género que se expresan de muchísimas maneras, culturales, sociales y económicas, para nosotros tiene un peso importantísimo, cómo se expresa en el mundo del trabajo, que es una de las áreas en las que hemos trabajado recientemente en investigación, y quisiera plantear algunos datos sobre el caso particular de Costa Rica. Entre muchísimas barreras, hay 3 barreras que tienen que ver con el mercado laboral que las mujeres tienen en el país. Una es la barrera de inserción, es decir, estar adentro de la fuerza de trabajo en Costa Rica. Es difícil si uno ve que la tasa de participación femenina en el país ha crecido, como vemos aquí en este cuadrito celeste, ha crecido en los últimos años, del 97 al 2017, sigue siendo comparativamente a nivel internacional llamativamente baja, si uno lo compara con países de América Latina y otros países, o el promedio mundial o el promedio de la Unión Europea. La tasa de participación de la mujer en Costa Rica es de manera importante bastante baja, y para nosotros ha sido llamativo. Por muchos años hemos querido tratar de entender qué factores afectan el ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo,
Y este ejercicio que les muestro acá es un ejercicio que lo que hace es ver las probabilidades, la cantidad de posibilidad que tiene una mujer de estar en la fuerza de trabajo en comparación a una mujer que no tiene las mismas características en el país. Si uno ve abajo, por supuesto que las mujeres que tienen secundaria completa tienen 2 veces más probabilidad de estar en la fuerza de trabajo que las mujeres que no lo tienen, pero particularmente los 2 de más arriba, las jefas de hogar en este país, obviamente no es solo un asunto de oportunidad, sino un asunto de necesidad, de impulso. Las mujeres que están como jefas de hogares monoparentales tienen casi 6 veces más probabilidad de que estén en la fuerza de trabajo que las mujeres que no están en esa condición. Y por supuesto las mujeres profesionales, más de 4 veces la probabilidad de estar en la fuerza de trabajo. Hay una primera barrera que es para insertarse ciertas condiciones que se exigen a las mujeres que impiden que esté dentro de la fuerza de trabajo y que tengamos una tasa de participación baja. Perdón que no puse el tiempo. Ya. La segunda barrera es una barrera de selección, es decir, ya entrando en la fuerza de trabajo, la capacidad de tener un empleo, de ser seleccionadas para un empleo, adquirir un empleo, es un negocio aparte, digamos, solamente de la intención. Si uno se da cuenta en Costa Rica, como ya todas saben, las mujeres calificadas son mayor proporción que los hombres. Aquí en este cuadrito rojo vemos que el porcentaje de mujeres con secundaria completa o con educación superior, que vemos en gris a la derecha, es un porcentaje mayor que el caso de los hombres. Es decir, son una población más calificada, lo cual hace más complejo entender esta barrera de selección que tiene que ver mucho con el mundo del trabajo. Pese a eso, las condiciones de desempleo son muy distintas a los casos de los hombres. Aquí vemos la tasa de desempleo a lo largo de varios años, desde el 2014 por trimestres, 7 puntos porcentuales más que la de los hombres. Si además es mujer joven, todavía más complicado, más de 14 puntos porcentuales más que el desempleo juvenil en los hombres. Si vemos la tasa de subempleo, las mujeres que trabajan menos de lo que quisieran, 5.6 puntos porcentuales más que el caso de los hombres. Y la presencia en la informalidad también, que es muy importante y particularmente relevante en este contexto en el que el empleo informal es golpeado de una manera importante también por la atención a la pandemia que estamos viviendo. Si nos damos cuenta en el dato más reciente, esto no lo hemos analizado, lo estoy poniendo acá salido del horno de la encuesta que se acaba de presentar en el país. Si vemos la tasa de desempleo comparación al primer trimestre y el primer trimestre de este año, que agarra por lo menos abril de la época que ya la crisis nos está afectando de manera importante, el desempleo pega un salto importante, en el caso de las mujeres bastante importante, al más del 20%, y el subempleo también, ¿no? Ha golpeado por supuesto a hombres y mujeres, pero también es notoria el impacto particular sobre la población trabajadora femenina en este caso, ¿no? Es una segunda barrera, de primera inserción, selección, pero también está la barrera de valoración, ya mencionada básicamente las 3 por Beatriz, es decir, ya estando en un empleo hay una valoración similar o no del trabajo. Nosotros nos hemos dado la tarea a las investigadoras de hacer en el Estado de la Nación comparaciones salariales. Este es el ingreso mensual promedio de las personas ocupadas, hombres en azul, mujeres en naranja, en más o menos entre 15 y 20% en la mayoría de los años es la diferencia general del ingreso de las personas ocupadas cuando son mujeres, 15-20% menos que los hombres. Un análisis detallado de cómo se explicaba esa brecha trató de tomar en las diferencias salariales entre hombres y mujeres aquellos factores que se explicaban por características de las personas, el nivel educativo, el puesto que se tenía, digamos que es el porcentaje de esa brecha que se explicaba por alguna característica, y lo que vemos en naranja es que la mayoría de esa brecha no tiene una explicación en características, es decir, es básicamente discriminación pura por asuntos de género que es compleja de medir, pero que es evidente cuando se conoce el mundo del trabajo en este campo. El impacto que tendría superar estas barreras es gigantesco, ya me lo mencionó Beatriz en términos de crecimiento, de todas las ventajas que tendrían. Nosotros hicimos un ejercicio que es interesante porque tiene que ver con una deuda de 25 años en el país, que es
mover los indicadores de pobreza en Costa Rica. Esto que vemos es la línea de pobreza, que en realidad en 25 años ha rondado el 20% de los hogares en Costa Rica. El ejercicio es tomar a todas las personas en edad de trabajar, bueno, de 20 a 64 años en particular, a todas las personas y otorgarles un empleo según sus características captadas por la encuesta de hogares y ver cuál sería el impacto en la pobreza. Si vemos los hombres, si todos los hombres que están desempleados o fuera de la fuerza de trabajo tuvieran un empleo, la pobreza bajaría alrededor de un 17%, a un 17% de los hogares del país. Si fueran todas las mujeres desempleadas o fuera de la fuerza de trabajo, la pobreza sería básicamente la mitad de la que tenemos hoy. Es un ejercicio un poco extremo, ¿verdad? Nadie esperaría que en toda la población fuera de la fuerza de trabajo o desempleada tuviera un empleo. Es un escenario bastante extremo, pero que nos permite observar el profundo impacto que tendría para la reducción de la pobreza, una deuda que traemos por 25 años con avances muy lentos. Un aspecto central para esto, y también lo mencionó ya Beatriz, tiene que ver con cómo visibilizar el valor del trabajo doméstico no remunerado, que es una cosa que vamos a reportar algunos datos para Costa Rica, gracias en parte a que el Banco Central haya creado una cuenta que nos permita ver esto, algo que es un aporte importantísimo, pero también el remunerado, porque en términos de calidad del empleo, el trabajo doméstico remunerado en Costa Rica es de los que cuentan con peores condiciones de calidad, y eso es particularmente en mujeres también. Cerca del 18% del Producto Interno Bruto es trabajo no remunerado por las mujeres. El dato global que calcula el Banco Central es de un 25% del PIB en Costa Rica, de eso un 71% lo aportan las mujeres, una diferencia muy sustantiva con los hombres, que tiene mucho que ver con cómo se distribuye el tiempo de trabajo, o sea, casi 8 horas de diferencia entre el tiempo que dedican las mujeres y los hombres al trabajo no remunerado. Si vemos aquí en este cuadrito, tenemos que las mujeres dedican casi mitad y mitad tiempo de trabajo doméstico no remunerado y remunerado, con una total de 67 horas aproximadamente, mientras los hombres en realidad 3/4 partes de su tiempo son para el trabajo remunerado. Eso crea una distancia significativa en el tiempo que aportan y en el aporte que tienen a la producción en términos generales del país con el trabajo no remunerado. ¿Qué tipos de trabajo? Bueno, como es evidente en esta comparación, en la mayoría de los casos, todo este trabajo no remunerado recae particularmente en mujeres. Alimentos, limpieza, cuidado, que es una de las cosas que Beatriz mencionaba y que es central. Si vemos abajo, cuidado tanto de las personas no dependientes como de las personas dependientes, es decir, cuidado de los hijos y las hijas, cuidado de las personas mayores, cuidado de las personas enfermas, lo cual nos lleva a entender la profunda relevancia que tiene en el país el tema de la red de cuidado, algo que requiere inversión. Si vemos aquí la cobertura de la red de cuidado en algunos grupos de edad es muy baja. Recordemos que de 0 a 6 años, que es esta primera barra de la izquierda, la legislación pretende que haya universalidad en la red de cuidado, es decir, se pretendería que sea toda la población. Obviamente está muy lejos de ser así. En el caso de la población que pertenece a hogares en pobreza, es mucho más alto el porcentaje cubierto y sin embargo un porcentaje bastante bajo que se complica, por supuesto, por la cantidad de hogares en los cuales sería todavía más relevante y todavía más peso que la mujer pudiera salir a trabajar por no tener la responsabilidad del cuidado o compartir la responsabilidad del cuidado con otras personas en el hogar. El contexto en el que estamos, por supuesto, y ya también ahí sí nosotros no tenemos datos ya concretos para Costa Rica, excepto el que enseñé de empleo para el caso del trimestre que incluye abril, pero lo que sí es esperable y claro para las investigadoras que conversamos sobre esto antes de hoy, es que las crisis en términos generales ya sabemos que golpean más a las mujeres laboralmente y que en una situación de crisis y una situación de post-crisis, las mujeres suelen ser las más afectadas, las primeras en ser despedidas en la crisis y las últimas en ser contratadas después de una crisis. Y eso se multiplica por el efecto que tiene el peso que vimos ahora pues, graficado, el peso profundo que tiene la informalidad en el trabajo
de las mujeres, que es uno de los grupos, de los grupos de empleo más golpeados en medio de la crisis en la que estamos. Y además, una cosa dificilísima de medir hoy en día, pero que también es relevante, es el peso que puede tener la carga que tienen las mujeres hoy en día de la responsabilidad de esta atención a la pandemia en muchos frentes, ¿no? En el hogar, por supuesto, con la atención de los niños y las niñas que están estudiando y sobre todo las que además mantienen trabajos, sea fuera o dentro del hogar, el cuidado de más personas, las responsabilidades de estar en la casa. Hay una brecha probablemente que podremos medir con el tiempo de cómo esta carga cae más sobre las mujeres, y también lo planteaba Beatriz en otras áreas que nosotros no pusimos acá, como por ejemplo en la primera línea de atención en materia de salud, en todo este tema. Así que bueno, por supuesto que hay un golpe importantísimo ahí. ¿Qué es relevante que uno puede saber con los datos que tenemos que las mujeres aportarían? Con más mujeres en el mercado laboral se aportaría a la economía, por supuesto, es crecimiento económico, mejoras en la productividad, porque además sabemos que es una población más calificada que los hombres. Hemos podido medir la posible reducción en pobreza y desigualdad, algo que va a tener indicadores probablemente históricamente más altos después de este proceso que estamos viviendo. Y sin duda el tema del empoderamiento, de la autonomía económica de las mujeres como una aspiración en sí misma sumamente importante también, que son cosas que todas estas cuatro serán necesarias después de una crisis económica como la que estamos. ¿Cómo incentivar un poco estos aspectos? Por supuesto, eso tiene que ver muchísimo con el tema del cuidado, que ya lo mencioné, no solo en la red de cuidado, de pretensión universal para ciertos grupos de edad, pero también el cambio cultural relevante para pensar el cuidado de maneras distintas, ¿verdad? Es decir, compartir el cuidado entre hombres y mujeres, entre las personas de un hogar, y no solamente seguir recargando el cuidado sobre las mujeres, incluso cuando haya red o no haya red. El tema de valorizar el empleo doméstico, sea remunerado o no remunerado, ambas cosas importantes como ahora mencioné. Se ha venido discutiendo en el país el tema de la licencia de paternidad. Es importante, y puedo imaginar que se va a comentar sobre esto ya las personas que están más en el mundo empresarial, pero el Estado puede tener algunas grandes políticas y algunas cosas, pero también en materia de políticas empresariales se pueden dar pasos, incluso a veces quizá más flexibles, más de a pie, digamos, de lo que cada empresa es en su realidad particular, para buscar la equidad de género, para revisar la forma en que se discrimina o no se discrimina, en que se asciende o no se asciende en los puestos de trabajo. Es decir, no solamente tiene que haber políticas de Estado, que son, por supuesto, relevantes y de fondo, pero también en el mundo empresarial, políticas relacionadas con la equidad de género es algo central. Y por supuesto, en el cambio, no solo que va a generar la atención a esta pandemia, sino que está viniendo en el mundo en términos de empleo, de todo tipo, la capacidad de generar oportunidades educativas y oportunidades de empleo para las mujeres va a ser un reto fundamental y central, en el cual el país ya venía teniendo dificultades importantes. Estamos ya en un contexto de niveles históricos de desempleo que estábamos alcanzando entre 2018 y 2019, y bueno, nos cae este trueno que afecta de manera particular a las mujeres, pero en términos generales a toda la población. Quería terminar con un comercial. Hay muchas cosas que se pueden hacer para algunos de los temas estructurales que llevan a esta brecha, pero quería contarles que en el Estado de la Nación tratamos de poner un granito de arena en aprobar una política de participación en actividades académicas, con la cual no íbamos a tener ningún problema hoy, por supuesto, que es pues negarnos a participar en eventos académicos que no tengan participación de mujeres en calidad de expertas, y eso pues es algo que anunciamos públicamente desde marzo y que hemos estado pues cumpliendo, aunque ahora hay menos actividades que las que teníamos antes cotidianamente. Es una cosa simbólica, pero también es algo que desde el mundo académico probablemente otras instituciones podrían sumar. Con eso termino y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonardo. Tu presentación estuvo interesantísima y llena de datos
muy importantes y muy valiosos. De eso último que mencionas, rescato que es muy importante que se cuente con la visión de las mujeres a la hora de generar ideas, de generar pensamiento, de hacer propuestas, de tomar decisiones y de llevar a cabo acciones. Por lo tanto, esa política que tomó el Estado de la Nación de no participar más en paneles donde no haya mujeres puede ir produciendo un cambio muy importante en el estamento, digamos, académico, de investigación e intelectual del país. Así que felicitaciones. Ahora vamos a escuchar a Paola Bulgarelli. Buenas tardes y gracias por acompañarnos, Paola. Buenas tardes, muchísimas gracias a ULIT por la oportunidad de estar acá y poder conversar de un tema que creo que a todos nos apasiona muchísimo, y a los panelistas, muchísimas gracias por también pues compartir muchísima de la información que también yo estaré haciendo un poquito de referencia. Y en mi caso tal vez voy a irme un poquito más al tema de cómo llevar esto a una práctica, ¿verdad? Cómo asegurarnos que tratamos de hacer que estos temas, creo que los números, el retorno que tiene esto a la ganancia, la importancia que tiene para la empresa, cuál es nuestra realidad como país a nivel de desempleo, son cosas que sabemos. Sin embargo, si nos ponemos como a analizar, ¿verdad? Los últimos ciertos temas que tenemos alrededor de la participación femenina, e inclusive ahora lo veía en el chat con las preguntas, en campos como la ciencia es donde tenemos más mujeres graduándose, ¿verdad? Pero no precisamente implican que tenemos más mujeres insertándose en oportunidades laborales. Hay, ¿verdad?, algunos titulares que dicen las mujeres lideran graduaciones y también lideran el desempleo. Son las mujeres, ¿verdad?, la esperanza para... Paola, perdón por interrumpirte. ¿Lo puedes poner en modo presentación? Y así solo vemos el slide principal. Sí, vamos a ponerlo de una vez. A ver si lo ven así. Ahí ya. Ajá, perfecto. Gracias. Ok. Entonces, con estos temas, ¿verdad? De la parte de que la mujer es la esperanza para bajar la pobreza, para bajar el desempleo, ya son temas que tenemos algún tiempo, ¿verdad? De venirlos discutiendo como país. Y una de las cosas que tal vez más levanta el empezar a tener datos, el empezar a generar medición de impacto de las iniciativas que hacemos como sector empresarial e inclusive como gobierno, es darnos cuenta que según el último reporte del Foro Económico Mundial con respecto a la brecha de género, habla que para el 2020, ¿verdad?, estamos a 257 años, básicamente, que tardará en cerrarse la brecha económica que tenemos a nivel de género. Y en el 2019 teníamos 202 años, ¿verdad? Entonces, algo definitivamente nos está diciendo, nos está invitando a hacer las cosas de manera diferente. Y yo siempre uso una de las comparaciones un poco más extrañas, pero se dice, ¿verdad?, que el humano podrá visitar Marte en los próximos 25 años, ¿verdad?, que se están haciendo todos los esfuerzos económicos, tecnológicos para lograr pisar por primera vez Marte, y estamos hablando de que lograr que un hombre y una mujer reciban la misma compensación por un trabajo que hoy hacen igual, nos va a tomar 257 años, ¿verdad? Entonces, si ponemos en perspectiva del tema del que estamos hablando, ¿verdad?, es a veces un poco irreal pensar que esa es la realidad en la que nos estamos enfrentando. Por ende, nos lleva a nosotros, nos hemos tratado de enfocar en ver o analizar cuáles son esos números y cómo estamos haciendo las cosas, y evidentemente sí, año con año la brecha lo que ha venido haciendo lamentablemente es aumentando. ¿Cuáles son las diferentes cosas que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las prácticas que deberíamos comenzar a adoptar? Y aquí voy a hacer referencia a números que tal vez ya mis compañeros pues presentaron y no voy a repetir, ¿verdad? Pero un tema muy importante es lograr entender la figura de la mujer desempleada en nuestro país. Cuando hablamos de la generación de empleo, cuando hablamos de proveer de capacidad, de las capacidades o habilidades, estamos dejando por fuera, por ejemplo, algo tan importante como que nuestro porcentaje de mujer desempleada tiene un alto peso en madre soltera, tiene un alto peso en mujer fuera del área metropolitana. Entonces, cuando generamos todas estas prácticas de darles visibilidad, de dar las herramientas,
muchas veces lo estamos haciendo en los mismos grupos, lo estamos haciendo en el grupo de colegios, en el grupo que tengo cercano como empresa, y de nuevo seguimos activando o dando habilidades al mismo grupo de personas. Y necesitamos que a nivel del sector empresarial comencemos a entender cuál es el perfil de la persona desempleada. Al perfil de la persona desempleada no le hablamos de la misma manera que le hablamos a las personas, por ejemplo, en San José, o que le hablamos en la zona central. No usamos las mismas redes sociales. Y a veces, si pensamos de nuevo desde la parte empleadora, usamos Facebook, o podemos estar usando LinkedIn para atraer ese perfil que podría no estarle llegando a una parte muy importante de la población. Cuando analizamos también ese desempleo, tenemos un desempleo concentrado en personas mayores de 35 años e inclusive mayores de 40 años. La manera en que yo genero mis capacidades de reclutamiento, mis programas de posicionamiento deben ser totalmente diferentes. Entonces, a veces haber dado la misma pastilla a todos, o haber creído, ¿verdad?, que una iniciativa puede ser la misma para todo el país y no lograr entender al público al que le estamos hablando, creo que es parte de las invitaciones que nosotros estamos haciendo en este momento. Y uno de los números que nos trae a nosotros pues mucho tema de conversación, que lo hemos venido discutiendo con las empresas, es por ejemplo la propuesta que ha venido trabajando el INAMO con respecto al sello de género. Ver, ¿verdad?, por ejemplo, cómo se mueven los números en las empresas de una intención de firma a un proceso de certificación, toma muchísimo tiempo, ¿verdad? Es un proceso que las empresas a veces pueden no inclusive tener los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo empezamos a generar datos más allá de la generalidad, más allá del número global, más allá de que como empresas podamos compartir que de mi personal 40, 60 es hombre, mujer? Más allá de eso, ¿cómo le damos a las empresas herramientas para medir efectivamente la brecha económica que tienen? ¿Cómo logramos identificar a aquellas personas u organizaciones dentro de la empresa que hoy podrían no estar siendo vistos como tomadores de decisión, pero que lo son? Por ejemplo, el grupo de reclutamiento. Cuando nosotros comenzamos a hablar, ¿verdad?, de que vemos a los tomadores de decisiones únicamente como las personas en los puestos más altos o en los puestos gerenciales, si pensamos en la primera interacción que tiene una mujer o una persona para la inserción laboral, es un reclutador. Si yo no proveo de herramientas a este reclutador para trabajar temas a nivel de género, para poder inclusive usarlo como un referente para educar a las personas dentro de la empresa, desde ahí estoy creando diferentes prácticas o comportamientos que van haciendo que evidentemente para las empresas inicie un proceso donde la inserción se le da mayor oportunidad a unas personas que a otras. Y aquí, y creo que INE que lo va a ahondar, hacer la parte de tecnología, ¿verdad? Pero una de las cosas que se habla muchísimo es hacia dónde se están especializando las mujeres y cuáles son los empleos o las áreas que hoy están generando mayor cantidad de empleos a nivel mundial. Y aquí la parte azul o celeste más oscura que vemos, por ejemplo, en la primera de Cloud, el 88% son hombres y un 12% equivale a mujeres. Entonces, más allá de dar capacitación, también se trata de lograr entender cuál es el futuro del empleo. Lograr entender que los programas que construimos pueden proveer a las mujeres de herramientas para estar empoderadas, de herramientas de empoderamiento, pero que necesito darle a final del día habilidades para la empleabilidad, que necesito poder ofrecerle la manera de insertarse, por ejemplo, después de un proceso de maternidad. ¿Cómo hago que el proceso de maternidad no sea una pérdida de tiempo, por así decirlo, en la mujer, ¿verdad? Que parezca que yo vuelvo a maternidad y mi carrera vuelve a iniciar de cero, sino que de nuevo, ¿cuáles son los procesos que las empresas pueden ir creando para que la mujer se pueda insertar y que no sea visto la decisión de ser mamá, de ser profesional, de tomar un tiempo aparte como un proceso de alejarse de la oportunidad laboral? Y a nivel del Foro Económico Mundial se han venido trabajando diferentes aceleradores o iniciativas, ¿verdad?, que invitan a trabajar la brecha de género. Y una es, pues, evidentemente lo que ya mis compañeros panelistas han venido diciendo, ¿verdad?, pero aumentar la participación femenina en la fuerza laboral y en sectores seleccionados. Y aquí viene mucho a crear como país, también se habla mucho de la inserción de la mujer en la tecnología, pero también entender desde los datos cuáles son los números o los sectores que hoy generan mayor empleo en nuestro país.
cómo yo puedo asegurarme que no pongo, ¿verdad?, el 100% de la fuerza en un único sector, por ejemplo, en el sector turismo, donde podríamos tener mayor cantidad de mujeres o en otros sectores, ¿verdad?, fuera del área metropolitana, donde yo pueda darle de las habilidades necesarias. Aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo y aquí también, más allá de lo que son las juntas directivas, los procesos gerenciales dentro de las empresas, es la mujer en puestos políticos, en puestos de líder comunal, en puestos, ¿verdad?, donde podamos comenzar a medir una paridad o una equidad. Cerrar las brechas salariales y remunerativas, y aquí la práctica que nosotros estamos tratando de incentivar es poder medir esa brecha salarial. Hoy en día sabemos que en un proceso de reclutamiento probablemente yo inicio con el mismo salario que inicia otra persona, pero cuáles son los patrones de desarrollo que van siguiendo las personas y cómo se van comportando esas prácticas de remuneración. Y construir paridad en las habilidades y empleos emergentes de alta demanda. Y acá de nuevo el tema de género, dejarlo de ver a nivel empresarial como un tema de responsabilidad, como un tema donde tengo grupos de voluntarios, sino cómo convierto ese tema en un tema estratégico y en un tema de la columna vertebral. Y acá es donde nosotros comenzamos a hablar que la gran causa de la brecha es el sesgo inconsciente de quienes toman decisiones. Y aquí hay una parte muy importante, ¿verdad? Y es pensar, por ejemplo, que es un tema de mujer contra hombre, ¿verdad? O que es un tema de percepción hombre-mujer. Acá la parte importante es destacar que, por ejemplo, en un proceso de reclutamiento, si yo reclutador no conozco y no sé de temas de sesgos y no tengo visibilidad de cuáles son mis sesgos, yo mismo puedo estar generando que le elimine una cantidad importante de posibilidades a la mujer. En temas, por ejemplo, de paternidad, y creo que Leonardo lo mencionaba, nada hacemos con que exista una ley, nada hacemos con que las empresas desarrollen políticas para, por ejemplo, implementar una política de paternidad, si al final del día la persona o el hombre decide no tomarla porque, por ejemplo, ya está mi suegra y mi esposa en la casa y entonces no es necesario que yo tome. ¿Cuáles son las prácticas que vamos a comenzar a generar? Estamos tratando de cambiar un tema de cultura, ¿verdad?, con únicamente programas e iniciativas, y trabajar desde el sesgo inconsciente ayuda a que comencemos a trabajar la manera en que vemos las cosas, y no podríamos como seres humanos tener claridad de dónde generamos esos sesgos si no estamos al tanto de los sesgos que cada uno de nosotros tiene. Entonces, aquí nosotros con este tema de sesgos, ¿verdad?, empezamos a trabajar también iniciativas que no solo hablen de la diversidad o la inclusión, sino de un todo, de no se puede trabajar la inclusión de la mujer si, por ejemplo, a nivel país yo no logro entender que también tengo que trabajar la inclusión de personas desempleadas mayores de 35 años, porque es ahí donde tengo la fuerza de persona desempleada, o que tengo que trabajar la inserción de personas con discapacidad, porque también en el ámbito de personas con discapacidad la mayor cantidad es de mujeres, o que tengo que trabajar el incentivar el desarrollo de habilidades fuera del área metropolitana, porque también fuera del área metropolitana es donde mayor desempleo tenemos y lamentablemente es mayoritariamente ocupado por mujeres. Entonces hablamos de 3 áreas de enfoque más importantes, ¿verdad?, donde deberíamos estarnos logrando centrar. Hablamos de un tema de educación, y cuando hablamos de un tema de educación es comenzar a trabajar capacitaciones o sensibilizaciones, que lo llaman algunas empresas, nosotros preferimos más llamarlo capacitaciones, en temas que tienen que ver con diversidad e inclusión con enfoque en género. Es lograr entender, ¿verdad?, desde el sesgo, no es ir y capacitar a un tomador de decisión y decirle la importancia que tiene, ¿verdad?, y lograr darle herramientas de por qué es más, podría ser mejor para usted, por qué podría reducir presupuestos o podría aumentar la posibilidad de tener acceso a presupuestos si no estamos trabajando desde la raíz de la problemática, y es entender de nuevo el sesgo de la persona. Y algo importante que nosotros estamos tratando de abordar y que lo hemos visto en algunos casos en otros países es, por ejemplo, dejar el tema de género a ciertas organizaciones o cierto tipo de organizaciones dentro del sector productivo, y es entender que desde la academia hay una responsabilidad en la discusión de género, que desde el medio de comunicación hay una responsabilidad en la toma de decisión. Entonces, es empezar a entender, ¿verdad?, que es de nuevo una cultura, es un tema transversal a nuestra cultura que tenemos que comenzar a trabajar.
la capacitación en temas de sesgos inconscientes, de estrategias de diversidad e inclusión y principalmente implementación de medición de impacto. Una parte acá que para nosotros se ha vuelto sumamente importante es lograr entender más allá de proveer de las habilidades a las mujeres cuando trabajamos con diferentes ONGs o con diferentes iniciativas, poder dar seguimiento. ¿Cuántas de las mujeres que yo estoy capacitando se insertaron? ¿Cuántas de las mujeres que forman parte, por ejemplo, de mi programa de desarrollo de habilidades para liderazgo dentro de la empresa han tenido una promoción en cierto tiempo? ¿Cuántas de las mujeres que, por ejemplo, les di una beca, ¿verdad? Cuando estoy hablando de colegios, se insertaron en el sector en el que les di la beca? Y es empezar a medir, ¿verdad? Que las acciones que estamos haciendo sí nos están generando un impacto y que sí son acciones que podríamos decir van a ayudarnos a cerrar esta brecha que tenemos. A nivel de visualización, hablamos de proveer reconocimiento, incentivos, ¿verdad? A aquellas organizaciones que proactivamente generen esfuerzos, que estén tomando un tema, ¿verdad?, de reconocimiento o de acciones diferenciadas para generar una brecha de género. Y acá, de nuevo, no es únicamente dentro de la empresa. Yo puedo, como sector, activar, por ejemplo, mi cadena de encadenamientos. Puedo trabajar con mis diferentes proveedores y tratar de ver cómo llevo a ellos programas, ¿verdad?, que les ayude a trabajar temas de inclusión. Generar bancos de información de prácticas probadas o prácticas que ya tengamos un resultado y que de nuevo hayan mostrado que son prácticas que funcionan. Y aquí de nuevo se ha compartido, ¿verdad? O seguimos hablando de prácticas de desarrollo de habilidades, de prácticas con programas de mentoría, de programas de liderazgo, de empoderamiento. Pero al final del día, cuando voy a medir esa práctica y mido, pido una inserción, pido un aumento, pido una promoción a un rol de liderazgo, muy pocos de estos proyectos tienen este tipo de prácticas. Entonces, empezar a generar, a compartir esos bancos de información de las prácticas que se han hecho a nivel país, ¿verdad? Que evidentemente le pueden servir a otras empresas u organizaciones, pero que de nuevo sean prácticas que ya conversamos. Y lo último, la inserción laboral, ¿verdad? Desde la parte de trabajar en conjunto con el sector productivo, las ONGs, la academia, para lograr entender que las habilidades que estamos desarrollando son las habilidades que hoy se están necesitando en el mercado laboral y que los programas de inserción nos podrían ayudar a trabajar en temas no solo de la inserción de la mujer que hoy está desempleada, sino también de la reinserción de la mujer que en algún momento estuvo en una carrera profesional y que por diferentes motivos comenzó, dejó algún tiempo de involucrarse en el mercado laboral y que ahora hay que volver a insertarla. Entender que desde la parte de empleo, el generar las habilidades de transformarnos, volver a aprender, de seguir en esta generación de nuevos conocimientos, son importantes, de nuevo, más allá de un tema hombre-mujer. Y acá nosotros, de nuevo, traemos, creo que todos lo han mencionado, ¿verdad? Pero pongo acá esta cita de la OECD, ¿verdad? Que muchos a nivel mundial han estado comparando esta situación que estamos viviendo básicamente con librar una guerra, ¿verdad? Y que sería entonces la primera guerra, ¿verdad? Que tiene su línea principal a mujeres, ¿verdad? Entonces es una invitación, creo que mi participación, ¿verdad? A ver los datos de manera diferente y usar sí esos datos para rediseñar las prácticas que estamos haciendo y que evidentemente nos den oportunidad de medir los programas que desde los diferentes sectores se están aplicando. Muchísimas gracias, Paola. Por dicha que esto va a quedar grabado ahí en Facebook, porque los datos que hasta ahora nos han aportado todos ustedes me parecen valiosísimos. Me encanta que hayas introducido el concepto del sesgo de género, porque eso es importantísimo en el campo laboral, incluso las mujeres mismas. Yo he hecho estudios sobre negociación con perspectiva de género y las mismas mujeres tenemos sesgos que nos aplicamos en detrimento nuestro a la hora de negociar un alza salarial, a la hora de negociar que nos contraten, que nos den un trabajo. Somos buenísimas negociando en nombre de otros, pero no tan buenas negociando en nuestro propio nombre. Así es que muchas gracias. Y ahora le doy la palabra a Ineke, quien nos va a hablar un poco desde el punto de vista de la tecnología, o por lo menos ese es el punto de arranque, creo. Correcto, muchas gracias Abril, muchas gracias a la Universidad LID y gracias a los panelistas por tan excelentes presentaciones.
Voy a comentarles un poco cómo la tecnología ha venido a ser un actor principal dentro de toda esta crisis que estamos viviendo y cómo realmente debemos verla como un trampolín hacia los meses que vienen y al futuro, ¿no? Realmente a través de la tecnología y como Microsoft también ha sido un orgullo el poder colaborar con diferentes instituciones del sector público, del sector privado, a realmente ser un ente reactivador en la economía, ¿verdad? Por ejemplo, en poder participar junto con el MEP, con el ICE, en llevar la educación virtual a nuestra población estudiantil en Costa Rica, 1 millón de estudiantes recibiendo su educación a través de Microsoft Teams, a través de diferentes también instituciones de gobierno, el poder habilitar el trabajo remoto, igualmente en el sector privado, en instituciones de salud, cómo ayudamos también en el aspecto de telemedicina para evitar que las poblaciones en riesgo tengan que visitar presencialmente las instituciones de salud y por supuesto en esa conexión humana que se está dando a través de la tecnología. En estos últimos meses hemos visto una transformación digital que, como dice Satya Nadella, nuestro CEO, en otro momento hubiera tomado 2 años. Y creo que aquí lo más importante es que hemos desbloqueado ese aspecto cultural, esa resistencia que veníamos viendo hacia la transformación digital. Estamos viendo diferentes generaciones que no necesariamente son nativas a la tecnología, adoptando la tecnología como parte de su día a día, estableciendo nuevos hábitos en su interacción con la tecnología y viendo lo que la tecnología puede hacer con ellos, para ellos. Entonces, realmente estamos en una coyuntura donde como población, como país, realmente tenemos que usar esto como un trampolín, porque cuando se ve cualquier proceso de transformación digital, el primer obstáculo o de resistencia, sobre todo en Costa Rica que vemos, es ese aspecto cultural, es esa negación a adoptar un teletrabajo o a adoptar la tecnología para hacer diferentes labores. Y hemos visto a través de esta crisis que realmente la tecnología viene a habilitarnos muchas oportunidades y escenarios nuevos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que nosotros en Microsoft estamos trabajando bien de cerca con diferentes sectores para poder usando este momento como un trampolín a que la tecnología haga más por nosotros, ¿verdad? La tecnología viene a generar nuevos modelos de negocios y luego voy a conectar esto con dónde está la oportunidad para las mujeres. Incluso no solo para las mujeres, porque debemos de priorizar el tema de inclusión, el tema de diversidad. Para nosotros en Microsoft, el tema de accesibilidad, por ejemplo, no es una opción, es una prioridad. Y estamos viendo esta coyuntura también como una oportunidad de hacer modelos de negocios más inclusivos, más diversos y ahora en adelante voy a comentarles por qué. Pero, por ejemplo, cuando nosotros vemos nuevos modelos de negocios que están desencadenando a raíz de lo que la tecnología hace por nosotros, vemos nuevos modelos operativos de trabajo, donde muchas empresas se están reinventando cuál es esa experiencia de sus clientes, que se están reinventando cuál es su nueva misión, se están digitalizando, están permitiéndose nuevas formas, nuevos canales de conectarse con sus clientes, con sus proveedores, están definiendo nuevos canales de comunicación, muchos de ellos digitales. Y obviamente esto tiene un efecto de que muchos de ellos han optimizado sus procesos. Esto a la vez implica también un ahorro en costos que se ha vuelto prioritario en cualquier tipo de operación hoy en día. Vemos una reducción en los costos habilitada a través de la tecnología, por lo que desencadena esta posibilidad de tener esta reinvención de mi negocios. Entonces, vemos también, por ejemplo, un impulso al trabajo móvil, al teletrabajo. Esto tiene un impacto no solo en la productividad de las personas, sino en el balance de día-trabajo que se vuelve también prioritario para cualquier generación. Hoy en día conviven 3 generaciones en muchas de las organizaciones empresariales y eso se vuelve pues prioritario y un beneficio para muchos y también permite mayor inserción de mujeres en el ámbito laboral. Entonces, estos nuevos modelos, como les decía, nosotros lo vemos como una oportunidad para que las mujeres puedan insertarse más en las operaciones empresariales. ¿Por qué? Porque realmente vemos la tecnología como un elemento clave para que desde sus hogares puedan
mujeres que anteriormente no tenían la posibilidad de dejar sus hogares, de entrar en el ámbito laboral. Vemos también una oportunidad para que las empresas aprovechen este momento para entender realmente cuál es la riqueza que da la diversidad. Cuando nosotros tenemos una organización diversa, ahí es donde desencadenamos la innovación, la creatividad. Incluso McKinsey nos habla de que las empresas que están siendo más diversas están teniendo el mejor approach, como el mejor acercamiento a poder resolver problemas. ¿Por qué? Porque tienen esa diversidad de pensamiento, el pensamiento crítico de la diferencia de géneros trae esa riqueza en la toma de decisiones, el tema de la resiliencia, la confianza que generan muchas las mujeres en las organizaciones, está trayendo mucho de lo que los empleados en las organizaciones están buscando. En inglés se llama ese care model, ¿verdad? Que las mujeres en muchos casos lo tienen en forma intuitiva, es lo que está trayendo mucho de ese sentimiento de tranquilidad, de seguridad que muchos de nuestros empleados necesitan. Entonces, quería también compartirles aquí algunas buenas prácticas que hemos visto no solo en Microsoft, sino en otras empresas que ayudan a tener mejor equidad de género. Todo empieza desde el proceso de reclutamiento, ¿verdad? Cuando estamos en un proceso de reclutamiento es clave no solo que tengamos un proceso de reclutamiento inclusivo desde que hacemos la descripción de la posición que estamos buscando, sino que también en la mesa de entrevistadores tengamos entrevistadores diversos. De esta forma nosotros podemos garantizar que no, en inglés se llama el unconscious bias, ¿verdad? Que no impacte o influencie en la decisión cualquier otro factor que no sea que realmente el mejor o la mejor candidata. Entonces, tenemos que garantizar que el proceso de reclutamiento desde su inicio sea ya inclusivo. Algunas otras prácticas que hemos visto que están funcionando es la flexibilidad de horario, que esto está muy enfocado a que podamos tener la medición de éxito no por un horario, sino por resultados. El tema del teletrabajo, como decía, que es un momento en que estamos ahora, realmente habilita el que otras mujeres que anteriormente no pudiesen trabajar puedan entrar a buscar alguna opción laboral, dado que podrán hacerlo desde sus hogares. El apoyo en red de cuidados, que lo mencionaron anteriormente mis compañeros panelistas. Ejercicios de sensibilización dentro de la organización. Esto es importante. No solo es mujeres apoyando mujeres, sino también tener programas donde hombres puedan sensibilizarse alrededor de los diferentes sentimientos, escenarios, necesidades que tienen las mujeres. Hay diferentes cursos que ofrecen diferentes instituciones. Por ejemplo, hay uno que recuerdo que se llama Being a Woman in the Corporate World, que anteriormente tenían que tomar muchos de los o todos los managers para poder llegar a una posición de manager, de manera que pudiese ser más fácil entender cuáles eran las necesidades de una mujer en el mundo corporativo. Hay algunos índices que han adoptado algunas empresas que se llama The Inclusion Index, donde tienen que cumplir con cierto número de diversidad en su organización. Esto hay que asegurarse realmente que sea más impulsado, no por solo un tema de género, sino realmente por la riqueza que trae la diversidad, la riqueza que trae la inclusión de diferentes personas a la toma de decisiones, a poder resolver un problema. Entonces, este índice es algo que han venido adoptando muchas empresas en forma exitosa. Clave también es el acceso que demos a las mujeres a la parte formativa. Esto es algo también importante que estamos viendo hoy, de hecho, con CINDE. CINDE está poniendo a disposición muchos cursos para que las mujeres también puedan formarse en esas destrezas digitales que se vuelven claves para poder optar por un empleo hoy y en el futuro. De hecho, cuando vemos cuáles son esos grandes empleadores en Costa Rica, muchos de ellos son del área de tecnología, con lo cual invito a que puedan incursionar por esos cursos y poder incrementar esas destrezas digitales que van a ser o son ya tan necesarias en el mundo de la cuarta revolución industrial. Es clave que podamos también a nivel empresarial dar acceso a las mujeres a estos cursos y continuar apoyando en su formación.
Tenemos, por ejemplo, en Microsoft algo muy importante que es esa red de mentores, ¿verdad? Entre mujeres, no solo entre mujeres con posiciones senior, sino que también con mujeres que están recién entrando a la empresa, lo que llamamos reverse mentoring, para asegurarnos que tengamos ese acompañamiento en el desarrollo de la carrera, en su crecimiento y que todas las voces sean escuchadas en la mesa. Hay también diferentes programas como lo es el Red Shoe Movement que impulsa mujeres apoyando mujeres a crecer. En Microsoft, por ejemplo, este movimiento lo adoptamos todos los martes, vamos con zapatos rojos, los hombres van con corbata roja y lo que es un reflejo de mujeres apoyando, hombres y mujeres apoyando el empoderamiento y el crecimiento de las mujeres. Cuando una mujer es ascendida o es promovida en alguna de nuestras oficinas de Centroamérica, suena una campana durísimo para celebrar eso. Todas realmente nos aseguramos de apoyarnos en ese crecimiento. Son algunas prácticas que hemos visto que realmente vienen a impulsar esto. A nivel del impacto en los resultados que tiene el incrementar la diversidad, y aquí quiero no solo hablar de género, sino de la diversidad, asegurarnos de tener una inclusión. Aquí quería compartirles este dato donde, Las empresas que contaban con mujeres en sus directorios tenían ganancias superior a un 42% a las empresas que estaban rezagadas en este tema. Y este tema, de nuevo, no es solo por un tema de género, es por la riqueza, la creatividad que desata el tener esta diversidad en los diferentes acercamientos a los problemas, en los diferentes criterios que se ponen en la mesa cuando tenemos mayor diversidad. Entonces, es algo que quería compartir porque realmente es evidente el impacto que tiene cuando tenemos diversidad como prioridad en nuestras organizaciones. Cuando vemos la realidad en que estamos hoy en día en COVID, el temor que tengo es que por los retos que tienen las empresas hoy en día no estén priorizando en sus objetivos de diversidad e inclusión, cuando realmente deberíamos tener esto en número uno prioridad. ¿Por qué? Porque realmente va a ser el que tengamos diversidad, el que me ayude a mí como empresa a salir adelante por la riqueza y la diferencia en criterios que traigo a la toma de decisiones, a la resolución de problemas, al afrontamiento de objetivos. Entonces, es algo que no debemos de quitar como prioridad, sino que seguir manteniendo como nuestro norte. Con eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ine, que interesantísimo. Definitivamente lo que cualquier empresa y cualquier gobierno calculaba que podría llegar a modernizarse y a digitalizarse en unos años ha tomado semanas o meses. Por supuesto que hay muchos rezagos y precisamente pues para la preparación de la introducción estuve revisando datos y me dolió ver que según el INEC, en los últimos meses, pues esto era en el primer trimestre de este año, solo el 50.7% de las mujeres habían usado computadora versus el 82% de los hombres. Y el 60.2% de mujeres se conecta por celular. Sabemos que la brecha digital tiene muchas dimensiones, ¿verdad? Hay una brecha entre la región urbana y las regiones rurales y costeras. También hay brechas por sector económico y por supuesto que hay brechas también entre género y eso es una de las brechas más importantes que hay que romper porque las oportunidades para que las mujeres, como bien lo explicaste, se incorporen al trabajo a través de la tecnología, pues son enormes, son inmensas y además es una manera de que se incorporen a trabajos mejor remunerados y de mayor sofisticación que les permitiría además una movilidad social mayor, que es lo que toda sociedad quisiera. Bueno, creo que el conversatorio ha despertado mucho interés y muchas inquietudes. Tenemos varias preguntas ya. Vamos a ver. Doña Patricia Reynolds pregunta que si en crisis mundiales anteriores se han realizado trabajos o posibles soluciones enfocados en género. La intención es aprender de la historia y los procesos cíclicos humanos. ¿Quién quisiera tomar la palabra
No sé si Beatriz tal vez conoce de estudios de ese tipo. Si bien está claro, y adelanto, que esta es una crisis diferente a las otras crisis económicas que se han tenido pues, recientemente en los últimos años, y tanto Beatriz como Paola se refirieron a eso. Sí, gracias, Abril. Si puedo, hago una breve referencia. Nosotros estuvimos, cuando estuvimos elaborando el documento que desde la CIMA elaboramos, estuvimos haciendo un poco de comparación con otras crisis. Nos enfocamos mucho en la del ébola, que fue relativamente reciente. Vimos, yo comenté el tema de la resiliencia de las mujeres post ébola y cómo fue afectada diferencialmente las mujeres en su reincorporación a la vida laboral una vez se levantó las restricciones que se generaron. Esta crisis tiene una particularidad muy grande, que es el tema del confinamiento, el confinamiento extendido que hemos tenido, el cierre de los centros de cuidado, de educación, las restricciones en general que existen para salir al supermercado, las personas mayores que tampoco pueden salir. En algunos países hay unas restricciones mucho mayores para estas personas, entonces crea una dependencia de sus familiares o de sus personas cercanas para cosas tan simples como hacer la compra. Esto no hay antecedente y como comenté en mi presentación, ha recaído mayormente en las mujeres. Entonces, creo que si bien podemos aprender mucho de las crisis anteriores, ya tenemos antecedentes sobre cómo afecta diferenciadamente a las mujeres, cómo su reincorporación al mercado laboral siempre se ha visto mayormente afectada, cómo son las mujeres quienes mayormente se ven afectadas por el desempleo y por la precariedad. Esta crisis en particular tiene la particularidad del confinamiento. Vemos con preocupación además que viene por olas, parece que regresaría, entonces presenta una situación que nos llama más la atención y que debemos abordar de manera diferenciada por toda la particularidad que presenta. Gracias, Beatriz. Sí, yo resumiría un poquito eso en que es la primera vez en muchos años, tal vez, o tal vez es inédito, que las tres instituciones fundamentales, las tres instituciones sociales fundamentales, convergen en el hogar, que son el teletrabajo o trabajo remoto de alguna manera de la mujer, que no necesariamente es teletrabajo en el sentido virtual, sino que está haciendo su trabajo en su casa, aunque sea manual, con la atención de los niños y el apoyo que hay que darles en el estudio porque no están yendo a la escuela, junto con el trabajo doméstico usual que realizan las mujeres en lo que se refiere a aseo, cocina y cuidado, como bien ha dicho Beatriz, de otros miembros de la familia. Paola, sé que querés agregar algo a esta respuesta, pero te voy a sumar un compendio de preguntas que nos envía don Brian Rodríguez y que creo que perfectamente encajan un poco en el tema de sesgo de género que vos adelantaste. Él pregunta que si el cuidado a los demás es una obligación para las mujeres o si no es más bien una decisión voluntaria, que si no es que las mujeres están más dispuestas que los hombres a sacrificar su carrera, que si no es una decisión libre de las mujeres, ya que no hay ninguna ley que las obligue a dedicar más tiempo a la familia, que si una empresa le paga menos a una mujer, que si no tiene ella acaso la posibilidad de demandar a los hombres, y que si están más calificadas que los hombres, ¿por qué escogen carreras propensas a más de las áreas sociales? Y por último, dice que si hay más políticas públicas para combatir los feminicidios, ¿por qué cada vez hay más feminicidios? Que si será que los hombres matan a sus parejas por un tema pasional y no por el simple hecho de ser mujer. Eso es un combo de preguntas que se las trae y si alguno quiere además sumar después de Paola, bienvenidos. Sí, tal vez ahí yo nada más para acotar a lo que mencionaba Beatriz y a la pregunta de doña Patricia,
no tal vez como respuesta a situaciones como la que estamos viviendo, ¿verdad? Única en todo el sentido, pero sí como respuesta a emergencias, ¿verdad? O a planes drásticos a nivel de la inclusión. Se comienza a hablar mucho, ¿verdad? En el tema de diversidad e inclusión de la discriminación positiva, ¿verdad? Y son aquellas acciones momentáneas, ¿verdad? Que genera algún sector, alguna empresa, alguna organización para cerrar o trabajar en ciertos números, ¿verdad? Y mucho el tema principal que se conoce son las cuotas, ¿verdad? Forzar a que existan las cuotas, digamos, a nivel de contratación, que también creo que abre cosas de las que don Brian, ¿verdad? Menciona, y es el por hecho de cumplir, ¿verdad? Una cuota que se esté más bien generando discriminación para la parte masculina. Y aquí hay un tema importante, ¿verdad? Y es entender la educación, que creo que es algo transversal, ¿verdad? Más allá el tema del cuidado, evidentemente nadie se lo exige a la mujer, pero en nuestra cultura, y es como se ha venido trabajando, es lo que tenemos, ¿verdad? Es la parte como lo hemos desarrollado, y mucho de eso es comenzar a cambiar, ¿verdad? Esos pensamientos que tenemos, la participación que mencionaba, por ejemplo, don Leonardo, ¿verdad? De los paneles. Si bien es cierto, ¿verdad? Hay temas en los que a veces se sabe, ¿verdad? Que quienes organizan eventos no logran encontrar una mujer, ¿verdad? Que pueda sentarse a hacer en un panel. El solo hecho, ¿verdad? Que alguna organización o institución le diga a quien lo está planeando que cuántas mujeres forman parte de ese panel, que tal vez yo no me siento cómodo, no voy a participar porque no hay una representación equitativa, comienza a generar una parte, ¿verdad?, de la responsabilidad que todos tenemos alrededor de este tema. Las carreras sociales, de nuevo, la manera en cómo trabajamos, por ejemplo, el simple hecho de nuestra decisión vocacional desde nuestros procesos de educación está hecha en un tema de sentimientos, de la pasión, ¿verdad? No una vocación hacia la empleabilidad. Y aquí es donde, ¿verdad? De nuevo, en la manera en cómo vamos dirigiendo a las personas a tomar decisión de sus carreras, termina en que sí, la mujer está en unos temas más sociales, pero como yo lo presentaba en mis números, en las carreras de ciencia y tecnología son las mujeres quienes más se gradúan. Entonces, no es pensar, ¿verdad?, que el tema recarga sobre este lado, ¿verdad?, sobre la mujer, sino cuál es el otro comportamiento o la otra manera de pensamiento que tenemos que trabajar en el otro, ¿verdad? Y es pensar, yo soy súper enfática con el tema de sesgos, ¿verdad? Doña Ineke lo hablaba como el unconscious bias, ¿verdad? Y es desde la toma de decisión que estamos haciendo, desde el análisis de lo que estamos haciendo, necesitamos saber, ¿verdad?, cuál es ese sesgo. Tenemos políticas que el mismo Banco Mundial nos hace referencia, donde Costa Rica, desde la legislación, estamos generando sesgo, ¿verdad?, en algunas políticas laborales y de acceso, por ejemplo, a partes financieras, ¿verdad? Entonces, hay un tema de trabajar, un tema de que esto tiene que ser algo más de educación, ¿verdad? Un tema más normal, más normalizado para todos nosotros, y asegurar que esas prácticas positivas, ¿verdad?, o afirmativas por un momento, podrían ser una manera de empezar a generar cambios en algunos de los números que tenemos a nivel país, ¿verdad?, que lo deja mucho de nuevo a la empresa, al sector, pensando en que no solo se tiene que generar desde la parte de gobierno, sino qué cosas yo como empresa puedo comenzar a incentivar que me permita generar esas prácticas de afirmación positiva o de discriminación positiva. Gracias, Paola. Si alguno quisiera agregar algo, hubo un par de preguntas ahí que quisiera que no le dejemos sin responder. Yo quiero, si puedo abrir brevemente, comentar sobre el tema de la decisión de la mujer de cuidar. Yo en mi exposición comenté sobre el tema de la construcción social de género, que asigna automáticamente, naturalmente e inconscientemente el rol de la mujer a cuidar. Y la mujer misma representa eso, no es solo el hombre o la sociedad en general, sino nosotras como mujeres automáticamente asumimos el rol de cuidar. Cuando hablamos de la corresponsabilidad, hablamos de la corresponsabilidad precisamente para romper esa barrera de que la mujer sea quien cuide solamente, por varias razones. Primero, hay un beneficio personal para la mujer de tener más tiempo para dedicar a otras actividades, para su crecimiento personal, para su trabajo, para decisiones académicas, etc. Pero por otro lado también hay un beneficio para la familia. Cuando los hijos
sienten la participación de su padre en su educación, en su crecimiento, en su bienestar, hay un efecto positivo en los niños. Hay un efecto donde sienten que su padre es parte integral de su crecimiento y de su formación. Aprenden cosas diferentes que no aprenden con la madre. Y en la situación particular que estamos viviendo, donde la educación de los niños formal se está llevando a cabo en el hogar, el rol de los padres también juega un papel importante en el involucramiento, en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Entonces, es un win-win, como dijeron mis colegas en algún momento, el tema de la corresponsabilidad social, del cuidado entre la familia, para poder garantizar no solo el crecimiento y el bienestar de la mujer y la igualdad entre hombre y mujer dentro del hogar, sino también por el bienestar de la familia. Muchas gracias, Beatriz. Yo quisiera referirme, aunque yo no soy expositora, pero a la pregunta sobre el feminicidio, que si no será que muchos de esos casos son por motivos pasionales. Quisiera explicarle a nuestro atento oyente y a la audiencia que el concepto de crimen pasional con respecto a las mujeres es un concepto superado, ¿verdad? Se considera el feminicidio como la más grave de las violencias de género, en la cual una mujer es asesinada por su condición de mujer, porque se debe a que está bajo una situación de violencia escalonada, en una relación desigual de poder, en el que ella es la figura más frágil o más débil, y la violencia va escalando y a veces pasa de los golpes y de otras formas de abuso a terminar con la vida de la mujer. Entonces, es muy, muy importante que comprendamos que no hay un solo motivo pasional que justifique jamás que una mujer pierda la vida a manos de su pareja, de su expareja, o de un hombre que decide abusar sexualmente y luego pasa a terminar con la vida de la mujer. Bueno, buscando más preguntas, Paola Wong nos pregunta cómo podríamos hacer como comunidad académica para que más mujeres y sobre todo mamás desempleadas sin estudios profesionales se incorporen en carreras científicas y tecnológicas. Ella dice que es mamá y que a pesar de estudiar ciencia de datos en Leeds University, sabe lo difícil que es para las mujeres organizarse con el tiempo, el rendimiento académico, laboral y familiar. Bueno, quizás ahí yo invitaría a, y de hecho podemos hacérselo llegar a través de Leeds University también. Hay diferentes cursos que hoy día son gratuitos, ¿verdad? Para desarrollar diferentes destrezas en el área de tecnología. Hay cursos de inteligencia artificial, hay cursos donde puede obtener certificaciones técnicas, hay cursos específicos a productos de diferentes proveedores, pero hay una gama muy amplia de opciones y hoy en día en forma gratuita que a través de diferentes módulos le pueden presentar a usted como la oportunidad de ir a su propio ritmo, ¿verdad? De destinando y su tiempo para poder llevar a cumplir con los requerimientos de los diferentes módulos y pues así ir incrementando esas destrezas tecnológicas, esas destrezas técnicas digitales que sin duda le van a complementar mucho en su futuro. Doña Abril. Ajá. No, perdón, que yo creo que también hay muchas organizaciones, ¿verdad? Valerse de las organizaciones que ya trabajan con ese público específico que doña Paola menciona, ¿verdad? De mujer, por ejemplo, desempleada, y generar programas más tropicalizados, ¿verdad? O más diseñados para ese público, ¿verdad? Hay empresas que han hecho programas de inserción de mujeres mayores de 40 años e incluyen un tipo de programa que se adapta a esa necesidad, o de mujeres para trabajo remoto, por ejemplo. Hay otras, ¿verdad?, que han incentivado este tipo de programas de desarrollo. Entonces, valerse de ya todas las organizaciones y generación de datos que existe a nivel país, ¿verdad?, de diferentes instituciones, para acercarse y presentarles una propuesta de diseño, ¿verdad?, en conjunto desde la academia, orientado, ¿verdad?, al perfil que pone doña Paola de mujer desempleada, ¿verdad?, que lleva un proceso de reaprender y cómo hacer, ¿verdad?, que esa mujer se pueda insertar. Gracias. Ine, que hay otra pregunta en la que quizás también vos podés profundizar un poquito, de doña María Pérez, que comenta
sobre lo que vos hablaste de las trabas a la hora de reclutar, de las trabas que enfrentan las mujeres a la hora de ser reclutadas o de aplicar para un trabajo. Vos mencionaste dos cosas, pero estoy segura que hay varias más que podés citar. Sí, bueno, definitivamente, y es algo que todos debemos como empresas mejorar, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en un proceso de reclutamiento, tenemos que eliminar cualquier tipo de sesgo a la hora de describir los requerimientos de la posición, ¿verdad? De manera que no estemos influyendo para ningún tipo de género, sino que sea realmente una oportunidad para cualquier persona poder participar. Y adicionalmente, yo mencionaba el tema de quiénes son los entrevistadores. Nosotros tenemos que garantizar, en este caso, donde si el objetivo es tener un mayor incremento de mujeres en las empresas, que tengamos también mujeres en el proceso de entrevista. Es importantísimo también nosotros como personas que estamos participando, ser bien claros cuando estamos presentando nuestro currículum de cuáles son las fortalezas que estamos trayendo, realmente resaltar esas fortalezas, esos beneficios y ese impacto que yo puedo traer a la organización. Yo creo que hoy en día la mayor parte de las empresas están buscando en cuál es el impacto tanto individual, el impacto que puedo dar a través de la contribución que voy a hacer a otros y cuánto voy a traer de aprendizajes a la organización. Creo que es súper importante también resaltar eso en los diferentes procesos laborales. Gracias, Ine. Que sé también que hay estudios que demuestran que cuando se muestra el nombre o la foto del aplicante en los procesos de reclutamiento, tiende a surgir ese sesgo inconsciente de que hay más tendencia a reclutar hombres. Incluso recuerdo el caso, no el nombre, pero el caso de una reputada orquesta en los Estados Unidos que decidieron reclutar a sus músicos con una cortina para no saber si eran hombres o mujeres y se sorprendieron de la diferencia cuando se usaba esa cortina de cuando no se usaba. Y recuerda que al final resultaron muchas más mujeres de las que normalmente se reclutaban para la orquesta. Así es, Abril. Sí, eso fue un estudio muy interesante. También ahora se está usando mucho lo que se llama el blind resume, ¿verdad? Que es ese currículum sin nombre, sin foto, de manera que no podamos tener ese sesgo. Y también, por ejemplo, cuando el proceso de entrevista se da, muchas personas también deciden intencionalmente no poner videoconferencia. Simple y sencillamente tener una entrevista con audio para tampoco generar ningún sesgo y realmente poder influenciar para que sea bien inclusiva la entrevista. Gracias. Doña Priscila Solano, y realmente son muchas las preguntas, vamos a tratar de cubrirlas todas. Doña Priscila Solano hace dos preguntas. Primero dice que si existen datos sobre el impacto positivo de contar con más mujeres en los consejos de gobierno de los países. Me permito responderle que sí, que hay estudios en varios países y recuerdo en particular uno en la India que demostró que las niñas en las ciudades donde hay mujeres en puestos visibles de toma de decisión mejoraron su rendimiento académico, elevaron sus aspiraciones, aumentó la cantidad de años de escolaridad de las niñas y jóvenes. Así es que sí. Y la segunda pregunta de doña Priscila me parece muy interesante. Dice, me preocupa que el emprendedurismo sea una plataforma para aumentar la informalidad y se pregunta si habrá estudios al respecto. No sé si Beatriz o Leonardo tendrán datos sobre eso. Se nos fue Leonardo, perdimos a Leonardo, ¿verdad? Ok. Beatriz, ¿tenés datos sobre eso? Nosotros desde la CIM no hemos analizado la relación entre el emprendedurismo y la informalidad. Puedo consultar con mis colegas del área de desarrollo económico de la OEA a ver si tienen algún estudio o algún dato que haga ese vínculo, que sería muy interesante y es muy oportuno poder revisarlo. Así que agradezco muchísimo la pregunta porque es una ventana de oportunidad para estudiar un tema nuevo, pero no tenemos esa información a la mano. Muchas gracias. Si la encontrás y nos la haces llegar, trataremos de publicarla en la página de la universidad para que doña Priscila y las demás personas puedan conocerlo. Dice
don Alexander Castillo, como ustedes acertadamente han afirmado, la discriminación por género no está basada en factores objetivos como formación, experiencia, competencias. Esto quiere decir que la práctica empresarial lo que hace es replicar la cosmovisión de una sociedad patriarcal. Desde un punto de vista más amplio, ¿qué recomendaciones podrían dar para generar un cambio cultural que vaya más allá de un cambio de leyes? Hemos hablado un poco sobre todo eso, pero si alguna quiere agregar algo, adelante. Damos No. por... Sí, no, tal vez ahí, doña Abril, nada más como complemento, ¿verdad? Es un tema de años, ¿verdad? Es un tema cultural que se está tratando de cambiar, entonces así debe ser la cantidad de información que tengamos y la cantidad, ¿verdad? De temas que nos lleguen y cada vez vaya siendo más natural, ¿verdad? Hablar de estos temas, sentirnos más cómodos y ir desarrollando una experiencia alrededor de esto. Ahora, no es algo que lamentablemente no se cierra en 6 meses, ¿verdad? Ni que podamos poner planes y decir, ya en 3 años no tenemos esto, pero sí hay un tema de educación, ¿verdad? Hay un tema de comenzar a entender del tema en general de la inclusión, ¿verdad? Y entender que en lo que vivimos, inclusive el respetar, ¿verdad? La opinión del otro. O sea, hay un tema básico de respeto, ¿verdad? Hay un tema básico de generar esa cantidad de oportunidades y de derechos humanos. Y creo que, ¿verdad? Más allá de comenzar a sensibilizar y capacitar a todas esas entidades, ¿verdad? O jugadores dentro de todo este proceso que juegan un papel súper importante, es fundamental hacerlo, ¿verdad? Porque ahorita, si no tenemos, ¿verdad? Se dice que la discriminación sucede a falta de información y es poder, ¿verdad? Darle esa fuente de información a todas las personas para que podamos ir, ¿verdad? Hablando un poquito más de estos temas de manera más natural y que sea algo que todos ocupemos una responsabilidad en eso, ¿verdad? Porque sí existe una responsabilidad desde lo individual. Gracias. Esto me parece conectado con una pregunta que hace Juliana Alpizar o un comentario que hace que dice que la maternidad es un tema muy importante. Algunos de ustedes hablaron de la importancia de las licencias de paternidad, ¿verdad? Que las empresas concedan también a los papás de un bebé recién nacido, al progenitor masculino, un tiempo para que esté en la casa y comparta el placer y el cuidado de tener un bebé en la casa. La pandemia nos está forzando a convivir mucho a las parejas en la casa y hay muchos papás jóvenes que por primera vez están pasando muchas horas en su casa con sus hijos pequeños, con sus bebés o hijos de distintas edades. Y antes de que entráramos al aire, yo les comentaba que ojalá esta convivencia forzada se quede para bien, es decir, que si será mucho tener la esperanza de que una vez pasada la pandemia o la obligación de confinamiento, haya un cambio cultural en los hombres que así como Beatriz señaló, creo que fue Beatriz, que se ha demostrado que que quienes gozan de la licencia de paternidad, una vez pasada la licencia, siguen participando más de las labores de cuidado y de atención a los hijos. ¿Será posible esperar eso a partir de este confinamiento obligado después de la pandemia? Sí, yo quisiera, Abril, si me permites, comentar algo sobre ese tema y con relación también a la pregunta anterior sobre el tema del cambio cultural. Yo creo que para que exista un cambio cultural hay que visibilizar las realidades y por eso es importante continuar hablando de estos temas, continuar visibilizando qué es lo que vivimos, cuál es la situación, la importancia de los datos para poder respaldar todo lo que estamos diciendo. Eso por un lado. Por otro lado, también creo en la importancia de la responsabilidad social que tenemos con la nueva generación. Y ese es un tema que nosotros como adultos tenemos una responsabilidad social en formar una nueva generación que sea sensible a estos temas, que entienda el tema de la igualdad, no solo de género, sino también en la diversidad en general. Y sí, efectivamente, para reafirmar lo que has comentado sobre el tema de las licencias de paternidad,
Este estudio al que hago referencia es del año pasado. Creo que es la coyuntura actual que vivimos con los hombres en casa, viendo todo el trabajo que hay que hacer, compartiendo con la familia, participando de la educación de los hijos, es una oportunidad y hay que capitalizar en esta oportunidad. No solo los hombres y no solo las madres en la casa y en la familia, sino también que el sector privado y público entiendan también la importancia de continuar involucrando a los hombres plenamente en el cuidado, en los trabajos del hogar y creando las condiciones para que esto se continúe dando. Creo que es una oportunidad, sin duda. Gracias, Beatriz. Ya estamos un poquito pasados de tiempo. A Juan Pablo, que no está aquí en pantalla, le aviso que don Leonardo está tratando de entrar de vuelta, por si puede meterlo un minuto para el cierre. Yo quería darles un minuto a cada una para cerrar. Les voy a pedir que se atengan lo máximo posible a ese minuto. A Paola se lo voy a conceder de una manera muy específica porque en Facebook hay una pregunta que es para vos y que es que ¿qué quiere decir el sentiment que pusiste en, creo que fuiste vos, ¿verdad? En tu presentación. ¿O fue Ineke? No, no fue Ineke. Sí, fui yo. El sentiment es como ese sentimiento, esa percepción, cuál es el sentir alrededor de un tema, ¿verdad? Por lo general tratamos de medir cuál es la percepción, ese sentimiento que existe a nivel organizacional sobre cómo se maneja en la empresa la diversidad y la inclusión, sobre si la empresa está priorizando o no la diversidad e inclusión. Entonces el sentiment es ese, es como esa percepción que existe. Muchas gracias. No, ahora sí, Paola, si querés agregar algo como cierre. Sí, no, yo creo que nada más, ¿verdad? Seguir hablando de estos temas, como dice doña Beatriz, ¿verdad? Y hacerlo desde lo más profundo de la empatía, ¿verdad? Desde quitarle de que esto es un tema de mujeres, ¿verdad? Es un tema de nuevo de sociedad en donde todos tenemos una participación y desde lo individual, desde comentarios que hacemos, desde decisiones que tomamos, podemos comenzar a cambiar esa cultura. Entonces, tampoco esperar que sea una cuestión de leyes o que la empresa me diga, sino ese análisis interior de qué podría estar yo haciendo para trabajar por un país muchísimo más inclusivo de lo que ya somos. Gracias. Beatriz, tu cierre, por favor. Si estás en silencio. Dice que no escucha, está escribiendo. Ah, está en el chat y yo no lo estoy viendo. Sí, que no Qué escucha. mala señal y no alcanza a escuchar, que va a intentar volver a conectarse. Correcto. Bueno, vamos a darle un chancecito tanto a Beatriz como a Leonardo, a ver si se pueden, no sé si salir y volver a conectar. Mientras resolvemos ese pequeño inconveniente, sí quisiera comentar que me alegra muchísimo ver la nutrida audiencia que hemos tenido, tanto con los participantes que se registraron directamente en Zoom y que nos han acompañado a lo largo de este tiempo, y a través de Facebook también ha habido mucha gente conectada y nos han enviado muchas preguntas. Me gusta además ver, que ahora lo mencionaba Paola, muchos hombres entre la audiencia. Decíamos al principio que incorporar a las mujeres y garantizar la equidad es un ganar-ganar para todos y mejora las condiciones y el bienestar no solo de las mujeres sino de los hombres y de la sociedad en general, y se ha demostrado también, como nos decía Ineke, y es muy valioso, cómo mejora el rendimiento, la innovación, la productividad, la solución de problemas a la hora de tener equipos más diversos. Beatriz, ¿estás de vuelta? ¿Pudiste? Sí, ya estoy de vuelta. Disculpen que tuve problemas con mi señal por un momento. No hay problema, adelante y gracias.
Bueno, para cerrar, solo quiero resaltar que las crisis siempre exacerban las brechas que ya existen y las profundizan. Nuestro trabajo hacia la reactivación económica se debe relacionar con continuar cerrando estas brechas, continuar avanzando sobre los avances logrados y que las desigualdades existentes no signifiquen un retroceso en la participación de las mujeres en la vida económica de nuestros países. Las mujeres nos encontramos en una situación de mayor precariedad que los hombres y es importante reconocer las necesidades diferenciadas para poder promover políticas públicas y acciones afirmativas que aborden estas necesidades diferenciadas de la mitad de la población. Es imperativo buscar la igualdad en la mitigación y recuperación de la crisis, ya que para que las medidas que se tomen sean apropiadas y efectivas, es necesario responder a las necesidades del conjunto de la población. El éxito de la reactivación económica es un trabajo colectivo y la participación de las mujeres, quienes somos la mitad, es fundamental para la reactivación y para la recuperación económica de nuestros países. Con eso quiero cerrar y agradecer nuevamente la invitación a la CIM para estar en este súper interesantísimo panel. Muchísimas gracias, Beatriz. Y el único hombre del panel, le dejamos el privilegio de ser el último en cerrar. Bueno, al final yo diré algo, pero de los panelistas. Perdón que me desconecté, me la hizo la empresa de cable en el peor momento y me perdí un pedacito y me costó mucho volver. Estamos cerrando, perdón, Sí, estamos en el comentario de cierre. Había una pregunta para vos, pero que es un dato específico que no sé si tendrás a mano y no quiero extenderme mucho, pero por si acaso, doña Gabriela Campos pregunta cuál es la tasa de desempleo de mujeres mayores de 40 o 45 años. A mano si no la tengo, pero se la puedo, o sea, hagamos una cosa, si la quiere, la podemos responder. Si me pone el correo aquí en el chat, yo se lo paso por grupos de edad con muchísimo gusto. Ok, después me pasas el dato y yo me encargo de subirlo ahí a Facebook. Había una pregunta ahí también relacionada con el tema de que no fuera una moda hacer este tipo de políticas como el tema de la participación. No sé si eso lo comentaron ahora, yo respondí la pregunta ahí por escrito, pero que no, la persona sepa adelante, por favor, respóndela verbalmente. Sí, lo que me parecía importante es que realmente es casi imposible que uno necesite forzar en el mundo académico de este país, donde hay más mujeres profesionales que hombres, la participación de las mujeres, que realmente la idea de voy a llenar una cuota no existe en un mundo donde existen mujeres en muchísimos campos del saber. Y puse un ejemplo cuando le respondí, que a mí me tocó, por ejemplo, en mi última situación el año pasado, estar en un panel de 5 hombres hablando de energía, en un momento en el que, por ejemplo, el ICE estaba presidido por una mujer, ¿verdad? Es decir, no podemos decir que es que las mujeres no están ahí para nada. Entonces, creo que tiene muchísimo que ver con obligarnos a cambiar ese sesgo con el cual a veces las personas que organizan una cosa de verdad, consciente o no conscientemente, pues ponemos eso y tratar de cambiarlo. No, yo agradezco mucho la oportunidad de haber estado. Creo que lo que viene va a ser durísimo para el país y creo que, al igual que otros temas como el ambiente, que a mí a veces me da miedo porque uno puede ser positivo, que esto nos va a enseñar lo importante que es que trabajemos en el tema de la equidad de género, en el tema de sostenibilidad ambiental, porque vamos a salir mejores, o que estas preocupaciones más bien empiecen a meterse en una gaveta contraria a una gran carrera de reactivación mal pensada. Entonces, para mí es buenísimo que se esté discutiendo sobre una cosa que tiene que estar desde ya, desde cómo pasemos la crisis y cómo salgamos, en los ojos de todas las personas que hacen política pública. Muchas gracias, mami. Muchísimas gracias, Leonardo, Beatriz, Ineke y Paola, por habernos enriquecido tanto. Hicimos un maratón de hora y 45, un poquito más, con información valiosísima, con datos valiosísimos, que de nuevo me alegra que quedan ahí grabados. Y quiero cerrar, por supuesto, agradeciendo a quienes nos han acompañado, a la audiencia, a quienes nos enviaron sus preguntas, agradeciendo a la universidad por la oportunidad. Y además quiero cerrar con una frase de una colega activista de género, Marisela Zamora, que nos decía que la nueva normalidad debería ser una normalidad con equidad de género. Y esto es haciendo hincapié un poco a lo que decía Leonardo. No nos podemos dar el lujo de archivar este tema y de considerarlo
como algo opcional, sino que es un imperativo moral, pero también es socioeconómico. Como decía al principio en la introducción, es estratégico incorporar a las mujeres de forma equitativa para salir adelante de la crisis. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y ojalá no sea la última vez que nos encontramos en algún foro para hablar de este tema tan importante. Que tengan muy buenas noches y gracias de nuevo. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, Gisela. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Buenas noches, gracias.